Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI, este espacio que creamos entre todos para hablar del fenómeno OVNI, también de misterios en general. De hecho, hay mucha gente preguntándome si solo voy a hablar de OVNIs y mi respuesta siempre es la misma. Ustedes mandan las preguntas que ustedes envían, son las que vamos a investigar, a conocer o si las conozco obviamente a explicarlas. Siempre parados en este punto donde yo me paro, que no se tienen que parar ustedes, pero me parece que sirve, que es corrernos de las verdades absolutas. En el misterio, en las preguntas, en todos estos temas que son preguntas sin respuesta, yo creo que nadie tiene la gran verdad, pero como nadie tiene la gran verdad, hay que escuchar absolutamente todo para que cada uno pueda sacar sus conclusiones. Mi nombre, como saben, es Jorge Luis Zuckdorf. Yo soy documentalista, me dedico a hacer diferentes tipos de programas, a veces de misterios, a veces de otras cosas, pero mi profesión y la suerte y esas cosas de la vida me han hecho recorrer muchísimos países y lo sigo haciendo, buscando y recolectando cada una de estas historias, contándolas, hablando con los expertos, con los testigos, y por eso quiero acercarles de alguna manera toda esta información que yo tengo. Síganme en redes, en Instagram soy @JorgeLuisSoficial, en Twitter soy @JorgeLuisS_77. Ahora poniendo el nombre de este programa, La Huella OVNI, pueden entrar directamente a mi canal de YouTube. También pongan seguir, ahí aparte del podcast hay algunas entrevistas y por supuesto está en Spotify, está en Spreaker, está en Apple Podcast, en Google Podcast, en Evox, en Amazon, está en todos lados, búsquenlo, pongan seguir, recomiéndenlo y hagan preguntas. Plantéenme de qué quieren que sigamos hablando. Obviamente hay un montón de preguntas. Lo podés estar escuchando en cualquier momento. Este podcast, yo te cuento que lo estoy grabando los primeros días de noviembre. Fue un fin de año muy movido, con viajes que me desorganizaron todo, con estrenos de programas, con replanteos que me están haciendo ser un poco desprolijo en las entregas, cosa que no me gusta, no me pone feliz y espero poder acomodarlo rápidamente, pero es lo que me está pasando. Así que les pido disculpas, pero sigan mandando preguntas para que esto siga creciendo y manden experiencias en primera persona. Ya hace un par de semanas que creo que alguna guardada tengo, no me están dando los tiempos, pero quiero más experiencias en primera persona para que entre todos nos escuchemos. Bueno, vamos a ir con para mandar preguntas y mandar audios lo pueden hacer a cualquiera de mis redes, sino también tengo un mail que es las historias de George, las historias de George se escribe @gmail.com. Ahí mándenme lo que sea. Yo siempre trato de responderles absolutamente todo. A veces tardo un poco más, a veces tardo un poco menos, pero esto lo hago para tener una conexión con ustedes y jamás la rompería porque me parece la cosa más maravillosa del mundo y nunca voy a dejar de agradecérselos, así que gracias. Primera pregunta de la noche, es una pregunta que hizo un amigo, que es su usuario en Instagram, es @coachhsec, coachhsec, y me la hizo muchas veces. Lo que pasa es que, es lo que yo les digo, tienen que tener paciencia porque por suerte hay muchísimas preguntas. Algunas las voy subiendo y bajando porque a veces se repiten y son temas muy parecidos para que haya variedad en el podcast, pero trato siempre de responderlas lo más en orden que van llegando. Y su pregunta, que vuelvo a decir, me la insistió muchas veces, es, por eso es el tono, me dice: Jorge Luis, ¿cuándo van a hablar del ovni que se avistó en el año 2009 en China cuando hubo un eclipse? Quiero saber qué pasó con ese caso, que para mí lo ocultaron porque ya no hay casi nada en internet. Desde ese año estoy investigando ese caso. Es un caso bastante loco y tiene bastantes coincidencias con otros casos similares en un montón de cosas alrededor del mundo, especialmente en América Latina. El caso se dio en 2009, hubo prensa, de hecho salió incluso en los noticieros chinos, en donde el director de un observatorio que se llama Shi Hai Sheng
dio la noticia que durante el eclipse del 22 de julio, que es el eclipse más grande que hubo hasta ahora en lo que va del siglo, y mientras observaban y analizaban el eclipse, lograron filmar un objeto extraño durante más de 40 minutos, dicen, que estaba en el cielo y que no sabían qué era y que les pareció realmente muy muy extraño. Bueno, se dio la noticia, se explicó que se iba a investigar, que esto se había grabado desde el observatorio del Monte Naranja. Se habló de que un grupo de especialistas iba a explicar qué era lo que había ocurrido, iban a tratar de darle sentido. Nada, es como que hubo de golpe un trabajo muy mancomunado para intentar descubrir de qué se trataba este objeto. Bueno, ¿qué pasó? Como bien dice la pregunta, no hubo nunca más respuesta. Nadie más volvió a hablar del tema, no se volvió a tocar y no hay obviamente ningún tipo de conclusión en ningún lado. ¿Qué significa que no haya conclusión en ningún lado? ¿Significa que alguien ocultó esta información? Lamentablemente en este tipo de casos tengo que decir que lo más probable es que sí, que las conclusiones hayan sido vetadas y tal vez algún día salgan. ¿Por qué digo esto? Porque ya ha ocurrido muchísimas veces. A veces ciertas instituciones oficiales se dejan entusiasmar ante avistamientos públicos y masivos o avistamientos que salen de su control, ¿no? Porque tal vez se dicen en medios antes de que alguien los pueda frenar para investigar y terminan ocurriendo este tipo de cosas en donde hay una declaración pública hablando de los ovnis. Se me ocurren dos casos que pasó algo similar en la historia y que a mí siempre me ha llamado la atención. La primera es en la década del 60, 1964, si no me falla la memoria. Puede estar fallándome la memoria, así que voy a chequear bien el dato por las dudas. Ven que hay que chequear bien todos los datos. Es 1962 en la isla de Decepción, cuando las delegaciones de Argentina, de Chile e incluso de Inglaterra observan un extraño objeto sobre el cielo varias veces, y pocos días después tanto la Marina Argentina como la Fuerza Aérea Chilena sacan comunicados hablando de la observación de ovnis en la Antártida. Sale en la prensa de ambos países. Y yo creo que después se arrepintieron de esa noticia porque después no se dijo prácticamente más nada en la prensa de manera oficial. Y vuelve a ocurrir varias décadas después, hablando también en América Latina, en Brasil, el 19 de mayo de 1986, se da uno de los casos más impresionantes, que son 19 objetos que surcan todo el territorio brasileño, entrando por el sudoeste, o sea, por Uruguay y Argentina, y saliendo hacia el mar. Hay muchos debates de este caso, hay pilotos que siguieron estas luces. O sea, es un gran caso para hablar, que se terminó llamando la noche oficial de los ovnis, porque al día siguiente el jefe de la Fuerza Aérea dio una conferencia de prensa con todo lo que había pasado, habló de ovnis y prometió una investigación exhaustiva y que en breve iba a dar una explicación. 1986. Cuando yo estoy grabando este podcast es 2022. Ese breve tiempo para investigar y explicar qué ocurrió todavía no terminó, evidentemente, porque nunca más se habló de lo que sucedió esa noche sobre los cielos de Brasil. Entonces sí, obviamente, a veces se entusiasman y después las conclusiones no salen. Y acá es donde viene la segunda pregunta: ¿por qué no salen las conclusiones? Porque después, cuando la CIA desclasifica, cuando Brasil desclasificó, cuando Francia, cuando España, cuando ahora Estados Unidos, los Estados Unidos fuera de la CIA es como un poco distinto y lo voy a correr de acá, pero los países cuando desclasifican te dicen sí, bueno, hubo una luz, la gente lo vio, puede haber sido tal cosa, puede haber sido una confusión, y minimizan esa investigación. Y entonces uno se queda pensando, si se minimiza esa investigación, ¿por qué tardaron 20, 25, 30, 40 años en contar cuál era la conclusión? ¿Qué era lo que llevó
a ocultar esa investigación durante tanto tiempo. Porque lamentablemente no es que me divierta y me encante hablar de conspiraciones, ¿no? Pero realmente en el tema OVNI, cuando vemos que se desclasifican investigaciones que tienen décadas y décadas, entendemos que alguien decidió ocultarlo. Y cuando vemos lo que leemos, no entendemos por qué alguien decidió ocultar algo tan simple como que se habían confundido Venus y no era una luz extraña, sino que era Venus o Marte o un satélite o lo que fuere. Ese tipo de cosas a mí siempre me han llamado mucha atención porque me ha tocado tener estos papeles en la mano. Pero no es el único punto que a mí me llama la atención del tema esto. No, a mí me sorprende mucho pensar también que este objeto es visto durante un eclipse. Y tenemos que recordar algo que hace varios capítulos atrás, hace 5, 6, 10 capítulos atrás, le hice una entrevista bastante profunda que yo la verdad estoy muy contento y muy orgulloso a Jaime Maussan, contándome cómo fue que comenzó toda la ola de avistajes del fenómeno OVNI en México, que empezó en el 92, 93. Vamos a rechequear este dato también porque no tengo claro si el eclipse fue en el 92 o el 93. Hoy estoy muy mal con las fechas. No lo voy a rechequear, es 92, 93. Sí, lo voy a chequear porque estaría mal con ustedes si no. Perdón. Bueno, hoy estoy muy mal con las fechas. Es en el 91 el eclipse de México, en donde en México se empiezan a descubrir y a partir de ahí hasta el día de hoy se siguen grabando, se siguen organizando y siguen constantemente observando los cielos de una manera distinta. Bueno, ¿qué pasa en un eclipse? Claramente, primero que nada estamos todos mirando al cielo, entonces ahí se empiezan a descubrir cosas que usualmente no vemos. Y tal vez hay algún tipo de fenómeno que también ayude a que estos elementos se vean. Acá va a empezar a discutir gente que puede tener que ver con que se vean otras dimensiones o que estos seres necesitan recargar algún tipo de energía o lo que fuere. La verdad es que esos datos yo no los tengo. Sí tengo que hay eclipses y se ven más objetos, así que no es un detalle menor y es un detalle a tener en cuenta. Bueno, entonces, conclusión. Dijeron que iban a dar una conclusión y no la dijeron, valga la redundancia. Entonces, claramente, en este tipo de casos sí podemos hablar de que se ha ocultado información. ¿Por qué no se dijo nada? Incluso no se ensayó una explicación tonta diciendo era algo sucio en el lente, era un pájaro, era tantas explicaciones que podrían darse y que muchas veces se dan. O sea, en estos casos tan grandes de grandes evidencias, que es lo mismo que pasó en Brasil, las conclusiones son el silencio. Y es un problema que las conclusiones sean el silencio, porque todos nosotros tenemos derecho y tenemos prácticamente la convicción de que podemos decir cualquier cosa si las conclusiones son el silencio. Y no está bueno. Y no está bueno en un mundo donde cada vez se está hablando más del fenómeno y se está intentando explicar qué es lo que ocurre. Justamente a eso va la siguiente pregunta, que no es una pregunta, sino fue, en este caso yo hice un poquito de trampa porque fue una inquietud mía, ¿no? Hace un par de programas, otra vez hablamos de que la NASA estaba empezando a investigar de manera oficial y ahora ya se dio hasta el listado de personajes que van a ser quienes investiguen los ovnis para la NASA. Esto es interesantísimo, ¿no? Porque nos corremos de la burla total. Ya no se puede decir, no, es una mentira o es ficción que la NASA investiga ovnis. No, señores, la NASA está investigando los ovnis de manera pública. Veremos qué conclusión llegan, ¿no? Entonces empecé a buscar quién me podía hablar de esto. Y hace mucho tiempo vengo hablando yo sobre todo con Andrea Pérez Simondini, porque se formó una institución internacional que se llama ICER, que son diferentes investigadores y ufólogos de todo el mundo que están planteando una política distinta en la investigación del fenómeno. ¿En qué sentido? Ellos están intentando que el planteo, la temática, sea tomada por la ONU para empezar a investigarla de otra manera. Y por supuesto, cada uno de estos personajes está trabajando en sus países, está trabajando en diferentes instituciones internacionales, están buscando una forma
diplomática de generar una investigación conjunta en el mundo. Así que vamos a hablar con uno de los responsables de esta institución mundial para que nos explique qué están haciendo, cómo lo están haciendo y obviamente nos va a hablar de varios proyectos que ellos están desarrollando. Los dejo con la entrevista. Hola Paolo, muchísimas gracias por participar. Lo primero que querría preguntarte es, en realidad no es una pregunta, sino es para la comunidad de la Huella OVNI, si podrías presentarte, contarnos quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Buenos días, Jorge, y gracias por la invitación a tu podcast. Es un placer. Empezamos con unas palabras de presentación. Me llamo Paolo Guizzardi, soy italiano de Bolonia. En cuanto al trabajo, soy empleado del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano y actualmente trabajo en el personal técnico de la Embajada de Italia en Berlín, Alemania. En cuanto a la ufología, soy miembro del Centro Ufologico Nazionale italiano desde 2008, donde me encargo de las relaciones internacionales. También soy el representante nacional para Italia del ICER, de la que también soy uno de los miembros fundadores. Y soy el creador y gestor en nombre del ICER y del CUN del proyecto Titán, aunque ya hablaremos de ello más adelante. ¿Qué es el ICER y cómo nació? El ICER, que significa Coalición Internacional para la Investigación Extraterrestre, es una organización internacional no gubernamental fundada a finales de mayo de 2021 y registrada en Portugal. La ICER reúne a investigadores y científicos de 30 países de todo el mundo. Su lema es preparémonos para el contacto. Este lema parte de la constatación de que el fenómeno OVNI, o UAP como se dice hoy en día, es muy concreto, real y manifiesta inteligencia. La inteligencia, naturalmente, solo puede deberse a seres conscientes, por lo que la posibilidad de que el fenómeno OVNI se deba a la presencia en la Tierra de seres biológicos no pertenecientes a la especie Homo sapiens sapiens es muy alta, aunque oficialmente no es confirmada, naturalmente. Consciente de la importancia de esta situación y de las repercusiones que podría tener sobre el conjunto de la humanidad terrestre, la ICER trabaja en la difusión más amplia posible de esta conciencia para que la humanidad de este planeta y sus estructuras organizativas se familiaricen con la posibilidad real de una presencia extraterrestre en el planeta Tierra, con el fin de crear las mejores condiciones para un contacto oficial y abierto con estos seres y una posterior convivencia armoniosa. ¿Qué es el proyecto Titán? ¿Cómo empezaron a trabajar en este proyecto y hasta dónde ha llegado? Veamos ahora en primer lugar qué es el proyecto Titán, o en el nombre original italiano es Progetto Titano. Yo soy el creador y gestor en nombre del ICER y del CUN del proyecto, y la ICER y el CUN son los dos organismos que promueven y proponen la iniciativa a San Marino. En primer lugar, veamos la origen del nombre. El proyecto lleva el nombre del monte Titano, o Titán, sobre el que se levanta la ciudad de San Marino. Y en pocas palabras, el proyecto pretende llevar, o mejor dicho, devolver el fenómeno OVNI a la atención de las Naciones Unidas, el lugar que le corresponde. El proyecto surgió del deseo de Roberto Pinotti, el ufólogo más importante de Italia y actual presidente de la ICER y del CUN,
de revivir el espíritu original de la iniciativa de Grenada de 1978. Aquí hablo del espíritu original porque formalmente la iniciativa de Grenada ha cerrado el círculo en las Naciones Unidas, pero su espíritu original ha sido totalmente desvirtuado. De hecho, la intención de Grenada era de crear una estructura en la ONU para el estudio de los ovnis, mientras que la decisión que se tomó invita a los Estados miembros interesados a actuar de forma autónoma para investigar los ovnis. Y Roberto Pinotti estaba familiarizado con la iniciativa de Grenada y por razones personales conocía bien la pequeña República de San Marino. Sabía que la República tenía las características adecuadas para llevar a cabo una acción ufológica en la ONU. Así que había intentado en varias ocasiones convencer al gobierno de San Marino en este sentido a través de contactos directos con representantes del gobierno, pero al igual que ocurrió con la Grenada en la década de 1970, no era el momento. También de San Marino en la década de 1990. Y por supuesto, yo también compartía el deseo de Roberto Pinotti, así que cuando me convencí de que el proceso de divulgación o disclosure, iniciado informalmente en los Estados Unidos a finales de 2017, no era un fuego fatuo, empecé a buscar la manera de hacer realidad el deseo de Roberto Pinotti, que, como he dicho, también era el mío. Después de más de 3 años de trabajo, con muchos retoques, tras largos periodos de indecisión, paralización y otros problemas, el proyecto vio la luz a principios de septiembre de 2021. Y hasta aquí la historia del proyecto. Veamos ahora en qué consiste. El proyecto consiste en un plan de acción que prevé la presentación a las Naciones Unidas, por parte de San Marino, de una propuesta para la creación de una oficina de la ONU encargada de la preparación y organización de una conferencia periódica sobre el estudio y la investigación del fenómeno OVNI y fenómenos afines, que la República celebrará periódicamente en San Marino. Así, la preparación y la organización serán responsabilidad de esta nueva oficina de la ONU, mientras que el funcionamiento práctico de la conferencia será responsabilidad de San Marino. El propósito de esta conferencia mundial es de servir de núcleo de agregación para un esfuerzo internacional de investigación sobre el fenómeno OVNI, un esfuerzo cooperativo de los países del mundo, que es la única manera de proseguir válidamente la investigación sobre un fenómeno que concierne a toda la humanidad en la Tierra, como es el de los ovnis. En cuanto a la forma de proponer la participación de San Marino en el proyecto, se realizó un primer acercamiento informal a mediados de septiembre de 2021, reuniéndose con el ministro de la Educación Pública y Universidades y presentándole el proyecto, solicitando naturalmente la participación de San Marino en él. Después de varios meses sin saber nada al respecto, quedó claro que ese método no era el mejor. Por ello, me propuse encontrar una forma más adecuada de proponer el proyecto a las autoridades de San Marino. Tras varias búsquedas en el sistema jurídico de San Marino, identifiqué una antigua institución de democracia directa llamada Istanza d'Arengo, que es esencialmente una petición popular. Teniendo en cuenta también que numerosos ciudadanos de San Marino habían manifestado su interés por la iniciativa del proyecto Titán, pensé que esta era, en efecto, la mejor manera de avanzar, ya que la instancia debía ser presentada necesariamente a las autoridades de San Marino por ciudadanos del país, no para ciudadanos de otros países.
Así preparé una instancia de arengo específica solicitando que San Marino participara en el proyecto Titán. Tras recoger una decena de firmas de ciudadanos de San Marino, la instancia se presentó a los jefes de Estado de San Marino, tal y como exige la ley, el 2 de octubre de 2022. El 19 de octubre, los jefes de Estado dieron el visto bueno para que la petición fuera examinada por el Parlamento. Por lo tanto, nos encontramos en un punto importante ahora, ya que ahora solo falta un paso para que San Marino pueda informar del fenómeno OVNI a las Naciones Unidas. A saber, el examen y la votación del Parlamento es el único paso que falta en este punto. El Parlamento tendrá que examinar y votar la petición antes de marzo de 2023. Y si el voto es positivo, el Parlamento emitirá un decreto que obligue al gobierno de San Marino a ejecutar lo solicitado en la petición, es decir, que la República se adhiera al proyecto Titán. Por último, el proyecto prevé que la ICER y el CUN proporcionen a las autoridades de San Marino todo el apoyo necesario para la aplicación práctica de la iniciativa prevista en el proyecto. Naturalmente, la propuesta que presentará San Marino a la ONU será examinada, debatida y sometida a votación. Esto significa que incluso podría no ser aprobado. Pero incluso en este caso se habría conseguido un resultado importante: llevar el fenómeno OVNI a la atención de las Naciones Unidas, estableciendo un precedente que puede ser útil en el futuro para posibles iniciativas similares. Ustedes están trabajando de manera institucional con diferentes organismos de distintos gobiernos, con instituciones. ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde quieren llegar? En lo que concierne la ICER, la colaboración con organismos institucionales y o gubernamentales es una actividad prácticamente ineludible, ya que se trata de un fenómeno que afecta a toda la humanidad en la Tierra. Hay que decir que hasta ahora no ha habido muchas interacciones con los organismos institucionales, pero tengamos en cuenta que el ICER no tiene todavía ni 2 años de vida y ciertamente el ICER tendrá que seguir interactuando con organismos institucionales en el futuro para llevar a cabo sus iniciativas. Sin embargo, la ICER está preparada y tiene todo lo necesario para poder interactuar con los organismos institucionales, gubernamentales y constitucionales. Y en este tipo de análisis que hacen ustedes, la NASA está anunciando últimamente, en los últimos días ya ha definido un equipo de trabajo para empezar a investigar y trabajar, por lo menos de manera pública, por primera vez el fenómeno OVNI. ¿Qué es lo que está haciendo la NASA y qué reflexión te genera? Para mí y también para la ICER en general, la evaluación de la iniciativa de la NASA es definitivamente positiva, porque es una iniciativa institucional y totalmente civil. Esto es muy importante porque ha habido poquísimos estudios institucionales sobre el fenómeno OVNI por parte de organismos civiles. La gran mayoría de los estudios sobre el fenómeno OVNI que conocemos son de origen militar o de inteligencia y suelen centrarse en solo 2 de los muchos aspectos del fenómeno: la seguridad nacional y el aspecto tecnológico, para tratar naturalmente de entender y reproducir esta fantástica tecnología que vemos en funcionamiento. Otro aspecto importante en este estudio de la NASA es el deseo declarado de aumentar la credibilidad de este campo de estudio, tal y como declaró Daniel Evans, que es el administrador adjunto de la investigación. La iniciativa de la NASA de Bill Nelson está ahora en sus inicios, pero ya ha mostrado a todo el mundo cómo debe abordarse el misterio permanente de los ovnis. Y eso
es abordando el tema con seriedad, buscando la verdad y trabajando sin prejuicios y con rigor científico. Y como comentario personal, creo que deberíamos seguir de cerca el estudio de la NASA, porque por fin tenemos una iniciativa basada en una intención honesta, sin prejuicios y realizada de forma científica. Y creo que esto se lo debemos a su administrador, Bill Nelson, que había declarado ya en varias ocasiones su interés por los fenómenos aéreos no identificados. Así que en conclusión, yo diría que se trata de una encomiable perspectiva del fenómeno y de una metodología de estudio igualmente encomiable. Una metodología que merece ser tomada como modelo para futuras iniciativas en este sentido por parte de cualquiera que desee abordar el fenómeno de los objetos voladores no identificados, o como se dice hoy, los fenómenos aeroespaciales submarinos no identificados. ¿Está cambiando la mirada del fenómeno en el mundo con las últimas declaraciones que hay de las grandes potencias, con el trabajo que están haciendo ustedes, con lo que sucede con las agencias? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Pensás que hay algo que está por revelarse de una manera distinta? ¿A dónde apunta este nuevo tipo de trabajo? No se puede negar que en todo el mundo el tema del fenómeno OVNI está experimentando un cambio sin precedentes. Todo comenzó en los Estados Unidos de América de manera informal, pero ahora que han pasado casi 5 años desde el fatídico artículo del New York Times en el diciembre de 2017, queda claro, yo creo, que la llamada divulgación, o sea, disclosure, uno es un proyecto que ha sido estudiado y está siendo llevado a cabo por algún comité del sector militar o de inteligencia de los Estados Unidos. 2, está procediendo de forma deliberadamente gradual y controlada. 3, es difícil decir a dónde conducirá, pero yo creo que el resultado mínimo será la confirmación oficial de que los ovnis se deben a la presencia de miembros de civilizaciones extraterrestres, o yo prefiero decir que no son Homo sapiens sapiens en el planeta Tierra. Finalmente, la gente que quiera seguirte, escucharte, hacerte preguntas, consultas, ¿dónde puede hacerlo? Recomiendo a todos que visiten mi sitio web en paolog.webs.com, repito, paolog.webs.com, que también contiene un blog en el que publico información sobre mis actividades, las actividades del ICER y las del CUN también. Y también recomiendo seguir mi cuenta de Twitter, que sería @paologuiz, PAOLOGUIZ 56. Y finalmente, para los que quieren escribirme, mi dirección de correo electrónico es mrp56@hotmail.com. Sería como México, Roma, Portugal 56@hotmail.com. Esto es todo. Gracias, Luis, y gracias a todos los oyentes, y digamos hasta luego, posiblemente con buenas noticias. Chao, chao. Espero que les haya gustado. La verdad que a mí me parece fascinante entender cómo se investiga de tantas maneras distintas el fenómeno OVNI. Y me gustaría que todas estas herramientas en algún momento nos empiecen a dar más elementos para poder llegar a conclusiones, ¿no? Yo creo que cada uno de ustedes tiene sus conclusiones. Yo trato de tener las mías. También trato de correrme de conclusiones por esto que les digo. Prefiero seguir haciéndome preguntas hasta el día que haya seguridades. Bueno, como siempre les digo, gracias por haber llegado hasta acá. Les pido perdón, les pido disculpas por las desprolijidades en los tiempos. La semana que viene ya tengo el programa preparado. También va a haber una entrevista. En el canal de YouTube estamos hablando de los hombres de la vereda de Guasimal en Colombia.
y también quiero meterlo en el podcast, así que nos vamos a meter mucho a hablar de estos hombres de negro, estos seres extraños que caminaron o caminan por el Valle del Cauca en Colombia. Por ahora los dejo, les agradezco estar ahí, les agradezco su cariño, les agradezco cada uno de los mensajes que me envían y les pido más preguntas, les pido experiencias en primera persona. Si tienen ganas, recomiendan el podcast, pónganle seguir para avisar cada vez que sale un nuevo episodio y ampliemos la comunidad. Cuantos más seamos, más preguntas van a llegar, más miradas diferentes y todos nos vamos a enriquecer. Sigan mirando al cielo, sigan capacitándose, sigan entendiendo, sigan descartando lo obvio y quédense con lo inexplicable. Nos escuchamos en la próxima. Gracias y chau chau.